Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El CARF alerta por posible incumplimiento de las metas fiscales. Este organismo, encargado de vigilar las finanzas públicas del gobierno nacional, advierte que las proyecciones de este año podrían ser demasiado optimistas. ¿Qué dicen algunas medidas de estas que podrían tener efectos en el déficit y en la deuda? Hablaremos esta noche con Juan Carlos Ramírez, presidente de este comité. Más crédito y nuevas cooperativas en 2025. La Superintendencia Solidaria resalta los avances alcanzados en la supervisión, el acceso al crédito y el fortalecimiento de la economía solidaria. Entre los resultados se destacan más de 800.000 operaciones de crédito para mujeres y jóvenes. Nos acompaña esta noche la Superintendente de Economía Solidaria, la doctora María José Navarro. A intensificar la búsqueda de hidrocarburos. La caída en las reservas de petróleo y sobre todo de gas obligan al nuevo gobierno a promover más contratos petroleros y mayores inversiones para garantizar la soberanía energética. Les contaremos lo que dicen los expertos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la situación fiscal del país y de las alertas que se han emitido ahora por cuenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el CARF, que es precisamente la entidad creada con el fin de vigilar y hacer los llamados cuando las cuentas no cuadran. Saludo al doctor Juan Carlos Ramírez, presidente precisamente de este comité. Doctor Ramírez, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo para todos. ¿Qué tanto cuadran las cuentas? ¿Qué tan sensatas son las cuentas del gobierno, incluidas todas ellas en el recientemente presentado marco fiscal de mediano plazo? Sí, el gobierno, ante las afugias fiscales, el año anterior decretó la cláusula de escape de la regla fiscal. Esa cláusula contempla una senda de retorno al cumplimiento de esa regla. Y lo que vemos es que tanto al finalizar el año 2025 como en lo estimado, como se va a comportar este 2026, no se está cumpliendo esa senda y que estamos incluso agravando el déficit fiscal en alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Las cuentas que presenta, la información que presenta el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, que se presenta a mitad de año, de cada año, tenemos unas diferencias en el estimado de gastos, lo que haría que esta situación pues, se vuelva más crítica y se incremente el endeudamiento. En todas estas preocupaciones del CARF, ¿qué tanto papel juega la deuda pública que ha adquirido el gobierno? Entiendo que ya está muy por encima de los 1.200 billones de pesos. Esta semana incluso se hizo una nueva operación de crédito. ¿Qué tanto les preocupa, doctor? Naturalmente ese es el problema más serio, porque déficit se pueden presentar un año u otro año según las distintas condiciones de la economía nacional o internacional. Pero el hecho de que sigamos acumulando deuda a los costos que se está colocando esa deuda, pues hace que en el mediano plazo esa situación sea insostenible. Por eso el llamado a buscar esa corrección progresiva y necesaria del déficit en el corto y en el mediano plazo, con acciones que se inicien desde este año o desde el año anterior se debieron haber iniciado. Lo que vemos es que esa senda de corrección no se ha iniciado, por lo tanto, las dificultades para el gobierno en los próximos años serán mayores que las que hemos enfrentado hasta ahora. ¿Se va a ver, usted creería, doctor, obligado el nuevo gobierno del país, del doctor Abelardo de la Espriella, a tener que renegociar, digamos, todo este esquema crediticio que tiene el gobierno nacional, eventualmente rediferir o hacer operaciones de manejo de deuda? Naturalmente, digamos, el problema alude o más bien llama a una acción en distintos frentes, en reducir los gastos públicos, en incrementar o mejorar los ingresos, en impulsar una política de crecimiento económico que fortalezca, digamos, esa posibilidad de ingresos tributarios y en un plan fiscal confiable que haga que esa deuda se reduzca, ya sea por la condición de los mercados o por renegociaciones favorables que se puedan hacer con los distintos organismos de crédito.
En el presupuesto general de la Nación normalmente cada año se viene destinando mucho más dinero al pago y al servicio de la deuda. Esto de las tasas de interés que le cobran al gobierno por prestarle dinero cada vez mayores ha sido un problema, un dolor de cabeza mayor. ¿Eso, digamos, de alguna manera puede tener una solución pronto? No, no es ni pronto ni fácil, ¿no? Por circunstancias financieras, porque el monto ya es alto, por condiciones políticas, porque no sabemos que no es fácil reducir los costos de los programas sociales y de inversión pública, y por razones administrativas y legales. El hecho de que cada vez paguemos más, de una porción más alta de nuestros impuestos la dediquemos a pagar intereses de la deuda, pues hace que cada vez haya menos campo para ese gasto público, digamos, necesario, loable y justificado, digamos, además legalmente. Las renegociaciones de la deuda en general generan beneficios de corto plazo, pero no alivian los problemas de mediano plazo. Es posible que el gobierno logre unas negociaciones interesantes, sobre todo si ese plan que diseñe es realista y cumplible y se va cumpliendo en el transcurso del tiempo. Como en un hogar, cuando tiene un descuadre financiero, pues hay que pensar en aumentar ingresos de alguna manera y recortar gastos. ¿Usted creería, doctor, que en el caso del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda, van a tener que pensar eventualmente, por ejemplo, en una nueva reforma tributaria, ojalá que aumente sustancialmente los ingresos, pero también en un recorte muy fuerte de los gastos públicos? Sí, naturalmente, no digamos, no sabemos cuál es el perfil de las políticas que implementará el próximo gobierno, pero alguna mejora en los ingresos, ya sea por tributos o ya sea por gestión de la DIAN o ya sea por recuperación del mercado de hidrocarburos, y una racionalización de gastos también parece indispensable, porque como decía, la situación no es sostenible. Algunos analistas han dicho que consideran necesario y urgente un recorte que podría ser entre 3 y 4 puntos del PIB. Eso en plata pareciera ser como entre 60 y 80 billones de pesos. ¿Usted lo ve de ese tamaño, también un posible recorte de gastos? Sí, así lo vemos y lo importante es que se empiece a realizar lo más pronto posible. En la medida en que esto se aplace, pues ese monto irá creciendo. Obviamente esa reducción es, como decía antes, es difícil en términos políticos y en términos, digamos, legales, pero es necesario iniciarla, ya sea en gastos de funcionamiento o en gastos de inversión. Este año, ¿cómo vaticinan ustedes, por ejemplo, el tema del déficit fiscal? ¿Se va a aumentar con respecto, por ejemplo, al año pasado? En principio sí se está aumentando y no se están cumpliendo las metas que estableció el mismo gobierno. Nuestras estimaciones indican que el déficit sería alrededor del doble de lo estimado. El gobierno programó un déficit de 2,1% del Producto Interno en el déficit primario, y nuestra estimación es que si se cumplen las rutas de gasto que se tienen hasta este momento del año, llegaríamos hasta un déficit de 4,1, es decir, el doble, lo que ya es un déficit francamente muy alto para nuestra tradición económica. Eventualmente, ¿qué reformas, por ejemplo, debería abocar el nuevo gobierno de manera que ayuden a darle una mayor recuperación, control y sostenibilidad a las finanzas públicas? Pues todo lo que implique mejores y mayores ingresos, tanto por montos tributarios o por gestión de la DIAN o por mejora un mayor crecimiento en los sectores económicos que producen ingresos para las finanzas públicas, son caminos necesarios, además de reducir gastos de intereses vía un plan fiscal creíble y aceptado por los mercados. Naturalmente, también algunos elementos de reducción de gastos. Eso hace parte más digamos, del perfil político en lo cual el CARF no interviene. Este gobierno pues tomó la decisión en algún momento de dejar de lado el cumplimiento de la regla fiscal. Con las condiciones que tenemos, ¿va a ser fácil retomar el cumplimiento de esa regla fiscal pronto o se va a demorar unos años dado todos estos descuadres que hay en las finanzas de la nación?
En la medida que llevamos ya transcurrido más de un año de la cláusula de escape y no se han iniciado las correcciones, pues la posibilidad de llegar a las metas establecidas en la cláusula de escape son más difíciles y los montos más altos para esa corrección. Es posible que el próximo gobierno establezca una ruta distinta, digamos, a la planeada por este gobierno. Ya veremos en cuánto tiempo prevé que se pueda recuperar el cumplimiento de esa regla fiscal, que en principio debería hacerse a mediados del año 28, o sea, en 2 años. ¿Tienen ustedes, doctor, en el CARF alguna opinión, digamos, precisa, algún análisis sobre las medidas que debería abocar el nuevo gobierno, digamos, de manera prioritaria, o eventualmente de las propuestas que hayan surgido en campaña sobre lo que el gobierno planearía hacer apenas tome posesión el nuevo presidente? No, no tenemos nada específico, ¿no? Siempre hay propuestas de diferentes perfiles, pero creo que todavía no tenemos una visión real y definida del perfil de la política pública en materia de gasto público del nuevo gobierno. Esperaremos a que eso se defina y ahí podremos opinar con mayor certeza. Lo que me imagino que de pronto sí quisieran es tener una reunión pronto, una vez se conozca quién será el nuevo ministro de Hacienda, para efecto de ustedes mostrarles este panorama, esta radiografía preocupante, ¿no? Yo creo que, digamos, como nuestros informes son públicos, las personas especializadas y las personas del nuevo gobierno conocerán toda nuestra información y, por supuesto, estaremos atentos a cualquier requerimiento de explicación, de discusión, de evaluación sobre la situación fiscal. Doctor Juan Carlos Ramírez, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, muy amable, y lo seguiremos molestando para hablar de estos temas que no tienen solución pronto, así que vamos a tener que seguir hablando de estas situaciones. Muchas gracias. Con el mayor gusto, y las finanzas públicas son un bien público nacional que debemos proteger. Así es, sí señor. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿sabe usted cuántos mundiales de fútbol se han hecho en cada uno de los 5 continentes? Les tengo esos datos al regreso. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El sector cooperativo del país ha aumentado considerablemente su papel para financiar y promover la actividad productiva en numerosos sectores de la economía nacional. Para hablar precisamente de este tema, nos conectamos con la superintendente de este ramo, la doctora María José Navarro. Doctora María José, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo les fue en este cuatrienio con el sector cooperativo del país, con la promoción de estas entidades tan importantes para todos los sectores de la actividad productiva? Bueno, yo creo que lo más importante de este gobierno es un legado para la economía solidaria de todo el país. La economía solidaria, es decir, las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales crecieron, no solamente en número de asociados, sino además crecieron su papel para la financiación de proyectos productivos, de crédito agropecuario y de crédito productivo para la economía popular. Los datos demuestran que el sector de la economía solidaria colocó aproximadamente $1 billón solo a proyectos productivos, a crédito agropecuario. Y esto es muy importante porque el sector cooperativo llega precisamente a aquellas regiones donde la banca tradicional no llega. Nosotros en el 2024, en octubre de 2024, firmamos el Pacto por la Democratización del Crédito Asociativo como un impulso de este gobierno para la política pública de crédito hacia la productividad de este país, y el sector de la economía solidaria se convirtió en un vehículo importante para la dispersión de estos créditos. ¿Hoy el sector cooperativo está prácticamente presente en todo el territorio nacional o todavía hay zonas donde incluso el sector cooperativo debe hacer una mayor labor para poder incluir allí a más gente al sistema bancario o sistema cooperativo? Bueno, hemos recibido durante este gobierno, sobre todo en los últimos 2 años, gracias al papel del fomento y del impulso del sector, muchas solicitudes, por ejemplo, para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito que se conviertan en vehículos de inclusión financiera en varias regiones del país. Pero debo decir que el sector cooperativo ha crecido en todas las regiones del país. Nosotros desde este gobierno dejamos 3 cooperativas nuevas de ahorro y crédito. Esto es muy importante porque no está
estamos hablando de, digamos, de cualquier cosa. Estamos hablando, por ejemplo, de la primera cooperativa de ahorro y crédito para el departamento del Cauca, que es un departamento que necesita mucha más inclusión financiera. Entonces, uno de los logros que más destacamos en este gobierno es precisamente que durante los últimos 15 años, antes de este gobierno, no se había logrado crear una nueva, ni siquiera una nueva cooperativa de ahorro y crédito, y en este gobierno logramos entregarle 3 a, por ejemplo, un departamento que necesita mucha inclusión financiera, como lo es el departamento del Cauca. Hoy, ¿cómo está integrado el sector solidario en Colombia, doctora? ¿Qué tantas entidades, por ejemplo, hay? Porque la lista aquí veo que es larga y bastante variada. Con estas nuevas cooperativas que ustedes en el gobierno han logrado promover la creación, ya, ¿cómo vamos en el sector solidario en términos de cifras? Bueno, yo debo decir que este es un sector muy diverso, es un sector muy heterogéneo. Nosotros tenemos cooperativas muy grandes, cooperativas que nosotros llamamos plenas, cooperativas muy pequeñas en varias regiones del país. Este sector creció sobre todo en las cooperativas del sector agrícola. Debo decir, muy importante esto, porque esto también se debe al impulso que le ha dado este gobierno al sector agro en Colombia, la formalización de la tierra, el acceso a tierra y la entrega de tierras de campesinos. Entonces, el sector creció en un 9% para las cooperativas agrícolas, y el sector está compuesto por cooperativas financieras o de ahorro y crédito, por cooperativas, sobre todo en el sector agrícola, sobre todo en el sector productivo, sobre todo en el sector comercio, y por fondos de empleados. Es muy importante también decir que hicimos una labor histórica para las cooperativas cafeteras del país, entregando, devolviendo la cooperativa de Andes en el suroeste antioqueño. Usted ha mencionado, doctora, por ejemplo, el tema del ahorro y el tema del impulso al crédito, digamos, de microempresarios y demás. ¿Qué otros servicios prestan ya las cooperativas en nuestro país? ¿Qué tan diversos son ese portafolio, digamos, que desarrollan en todo el país? Bueno, hemos fortalecido sobre todo el acceso a crédito a través de cooperativas. Esta superintendencia se enfocó especialmente en esa línea. ¿Cómo hacemos que las cooperativas se conviertan realmente en un vehículo de inclusión financiera en regiones apartadas? Y la cartera del sector de cooperativas de ahorro y crédito creció en un 22% en este gobierno. Es decir, hubo mucha más colocación de cartera, pero no cualquier tipo de cartera, sino cartera, digamos, para crédito productivo. Pero además de esto, pues el sector cooperativo ofrece muchos otros servicios, sobre todo en términos de educación, por ejemplo. Somos un sector que ofrece crédito para el sistema educativo. Tenemos muchas cooperativas en universidades, por ejemplo, y esto es un instrumento importante para los jóvenes de este país. También debo decir que crecimos en participación de los jóvenes en el sector de la economía solidaria. Nosotros, digamos, históricamente el sector ha tenido una dificultad para renovar su base social, y impulsamos una política para esa renovación y esa inclusión de los jóvenes en el sector a través, por supuesto, de cooperativas que se encargan de los temas de educación, por ejemplo, y uno de los retos más importantes es que el sector pueda trasladarse a sectores como el sector minero energético con temas de transición energética y otros, porque sin duda alguna el modelo cooperativo puede llegar a facilitar que las comunidades, que las asociaciones y que la gente de la base social de a pie logre entrar al aparato productivo y a la industrialización de las regiones. Y pues eso fue prácticamente el impulso que le dimos al sector en estos 4 años. El sector financiero tradicional, doctora, ha tenido, digamos, muchas novedades en los últimos años en materia tecnológica, digital, porque la pandemia como que así los obligó. En el sector cooperativo, ¿qué tanto se ha logrado penetrar con tecnología, con digitalización, para efectos de poder facilitar y masificar aún más los servicios? Bueno, fíjese que uno de los temores que tenía el sector era entrar a breve, y entramos muy bien. El sector está en esa, digamos, plataforma del sistema de pagos de bajo valor. Uno de los retos que más, digamos, tenemos en este periodo y en lo que viene es precisamente 2 temas importantes. Uno, fortalecer la gobernanza, y 2, fortalecer los temas de transformación digital.
Esos son los dos grandes retos que tenemos. Esa es la hoja de ruta también que tenemos para la supervisión y que le vamos a entregar al gobierno entrante como la hoja de ruta de supervisión para fortalecer y seguir fortaleciendo el sector de la economía solidaria. Sin duda nos quedan muchos retos en materia de transformación digital, pero también hemos avanzado a pasos agigantados. El sector hoy tiene su propia plataforma de sistemas de pago, como lo visionamos, y tiene otras plataformas donde están conectados en red para que la operación o las operaciones, sobre todo en términos de crédito, puedan ser un poco más seguras y darle también al sector un salto en materia tecnológica. Debo decir también que uno de los logros más importantes de esta superintendencia fue ese salto tecnológico que dimos. Dejamos una entidad moderna y absolutamente eficiente en términos de tecnología. Usamos ya inteligencia artificial para los alertamientos, por ejemplo, en materia de supervisión, y salimos de un sistema viejo de 1998 y construimos un sistema in-house que hoy nos permite tener una superintendencia distinta. Nos vamos también de este gobierno con una estructura nueva. Estamos seguros que en las próximas semanas vamos a firmar el decreto de rediseño institucional que va a terminar de completar esa modernización que hemos hecho y que hemos logrado en estos 4 años en esta Superintendencia de Economía Solidaria. Pues qué bueno, doctora, saber de estos logros, de estos avances en el sector cooperativo colombiano. La felicito por su papel en la Superintendencia de Economía Solidaria. Muchos éxitos en sus actividades. Muy amable por estar en Signo Pesos. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias. Y a todos los colombianos. Claro que sí. Gracias a usted, doctora María José Navarro. Hacemos un cambio de tema porque es que Colombia terminó 2025 con menos petróleo y menos gas disponibles que un año atrás. Las reservas descubiertas y comprobadas alcanzan para unos pocos años ahora, lo que encendió las alarmas sobre la necesidad urgente de promover la búsqueda de más hidrocarburos. Aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos habla de que hay estabilidad en las reservas de petróleo y gas, las cifras de su propio informe muestran una realidad distinta. Colombia tiene hoy menos hidrocarburos que hace un año. Las reservas de petróleo bajaron de 2.035 millones de barriles en 2024 a 2.020 millones en 2025. Alcanzarían para poco más de 7 años si no se incluyen nuevos hallazgos. El informe de la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, sobre las reservas de petróleo y gas de Colombia en el 2025 es falso, engañoso. Las reservas de petróleo cayeron casi 1% y las de gas mucho más, 17%. Necesitamos darle un vuelco a la política energética del país para recuperar la soberanía energética y tener mucho más recursos. Y así es. La situación es más delicada con el gas natural, cuyas reservas cayeron de 2.064 a 1.717 gigapies cúbicos en solo un año. El combustible disponible que utilizan millones de hogares, la industria, alcanzarían para menos de 6 años. Si observamos los últimos 5 años, la reducción acumulada alcanza el 46%. Esta no es una cifra menor. Estamos hablando de la energía que utilizan millones de hogares colombianos para cocinar, de la energía que necesitan nuestras industrias para producir y del combustible que respalda la generación eléctrica cuando enfrentamos periodos de sequía. Pero también hay un mensaje esperanzador. Colombia no es un país sin gas. Los datos reabren el debate sobre la necesidad de encontrar nuevas fuentes de petróleo y gas, justo en momentos en que el país busca avanzar en una transición energética que no ponga en riesgo el abastecimiento. Las consecuencias de este escenario son preocupantes en materia de precios, ya que el país estará mucho más expuesto a las importaciones de gas, por lo tanto seguiremos pagando unos precios altos de este energético. Los expertos insisten en que el informe de reservas son una fotografía del momento y que su evolución dependerá de promover nuevos descubrimientos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la distribución por continente de los mundiales de fútbol de la FIFA. En Europa se han realizado 11 mundiales, en América 10, en Asia 3, en África 2 y en Oceanía todavía ninguno. La lista incluye los mundiales ya programados para 2030 en Marruecos y 2034 en Arabia Saudita.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.